Hermanos, pues hoy seguimos en la enseñanza a los Gálatas y hoy vamos a seguir con el capítulo 2. Ya vimos lo que es el capítulo 1, hoy vamos a seguir con el capítulo 2. Debo decir que para mí está siendo muy interesante lo que estamos viendo acerca de esta carta, de esta epístola, ya que considero que el tema que se está tratando en la epístola no era un tema importante solo para ellos en esa época. Sigue siendo un tema actual, tiene una importancia actual a día de hoy, pues la esencia del problema sigue siendo la misma. Quizás hoy lo veamos con otros nombres, de otras maneras, pero la esencia sigue siendo la misma. En ese tiempo, los judaizantes estaban enseñando un grave error, que era la fe en Cristo más la observancia de las obras de la ley para ser salvos. Y a día de hoy es muy parecido. Son muchos los que a diario podemos encontrar que no es que nieguen al Señor, ellos reconocen al Señor. Pero si usted les pregunta por qué van a ser salvos, ellos te van a responder porque son buenos, porque no le hacen mal a nadie, porque son buenos hijos, porque son buenos padres, son buenos maridos, no son infieles y un montón de cosas. Y esto lo que hace es demostrarnos la esencia del problema sigue siendo actual. El hombre se quiere justificar por sus buenas obras ante Dios, pero vemos que la Biblia nos declara que el hombre solo puede ser justificado cuando cree en la obra perfecta del Señor Jesucristo, por la fe puesta en Él. Esto además se demuestra no solo en la epístola a los Gálatas, que es un tema que vamos a ver a lo largo de los 6 capítulos, sino que además es algo que se revela en la Escritura. El hombre es salvo por la fe, aún en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, ahora vamos a leer los versículos del 1 al 10, que son en los que hoy nos vamos a centrar en la enseñanza. Entonces, leamos Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y leo para ustedes la palabra del Señor y dice: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y no para correr, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta aquí meditaremos en el día de hoy. Y hermanos, no debemos olvidar el contexto de lo que está diciendo Pablo, de lo que hemos visto en el capítulo número 1, para poder entender lo que él está exponiendo aquí. Si leemos estos versículos, un día nos da por abrir la escritura y leer estos versículos, pues no vamos a entender muy bien de lo que está tratando aquí. Por eso es bueno que leamos lo de antes. Y venimos hablando en el capítulo 1 acerca de este tema. Si lo descoletamos, quizás nos perdamos un poco. Recuerden lo que dijimos en la enseñanza anterior acerca del apóstol. Él viene defendiendo su ministerio de las acusaciones que le hacían los judaizantes. Y en su testimonio vimos quién era Pablo antes de conocer al Señor, antes de que la gracia del Señor se revelara en su vida, pero también vimos quién fue Pablo después de conocer al Señor.
y haciendo así de esta manera, él estaba defendiendo la justificación por la fe. Pues recuerden que él dice, si fuese por eso, hermanos, yo en el judaísmo aventajaba a los demás, pero no fue por eso, hermanos, fue hasta que el Hijo se reveló en mi vida. Y él así entonces estaba demostrando que la salvación era por la fe en el Hijo, en la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y demostró con esto además que cuando el Hijo se revela, hay un poder transformador en la vida de las personas que los cambia y no los vuelve a dejar como estaban antes. Y en estos versículos que acabamos de leer, vemos cómo él sigue hablando de su vida después de convertido. Él sigue hablando ya después de su vida, de su ministerio, en especial de su ministerio, y lo que vemos en estos versículos no está simplemente ahí por casualidad o porque él nos quiere contar más detalles de su ministerio. No, está ahí con un propósito, está ahí con un propósito especial. Él está dirigiendo, hermanos, él está dirigiendo a los Gálatas, a aquellos hermanos en Galacias, por medio de esta breve reseña de su ministerio, les está dirigiendo a que se dieran cuenta de una cosa. Aquí hay un solo y único evangelio para judíos y para gentiles. Él los está dirigiendo ahí porque él les viene hablando de cómo él en el judaísmo ahora les dice acerca de Tito y de que incluso él no fue ni siquiera con todo y ser griego obligado a circuncidarse. Entonces lo que les quiere decir es que todos tenían un mismo evangelio, que de hecho es el título de nuestra enseñanza hoy, un mismo evangelio para todos. Y hoy vamos a ver esta enseñanza en dos breves puntos. Y el primero será, no debemos cambiar el evangelio por la presión. No cambies el evangelio por la presión. Y el segundo es, el evangelio es universal. Y vamos a ver por qué hemos dividido esto en dos partes y por qué lo hemos hecho de esta manera. Y es que hasta los versículos del 1 al 5 nos va a hablar precisamente de eso, que no debemos cambiar el evangelio por la presión de los hombres. Hermanos, piensen esto. ¿Cuántas han sido las veces que a lo mejor has cambiado el evangelio por la presión? ¿Cuántas veces a lo mejor hayas bajado los estándares del evangelio porque te sentías presionado? ¿O cuántas veces a lo mejor hayas callado y permanecido en silencio por la presión y no hayas dicho nada porque había presión de la gente? Quizás, hermano, hayan sido varias veces si miramos bien en nuestra vida, o quizás nunca te haya sucedido tal cosa y siempre hayas permanecido fiel al evangelio. Si es así, hermano, déjame felicitarte y animarte a que sigas así. Pero si no ha sido así, déjame animarte que por medio de este testimonio del apóstol Pablo, para que no cedas ante la presión de los hombres, porque si aún no has experimentado la presión de los hombres con el evangelio, ciertamente algún día la vas a experimentar. Y es necesario, hermanos, que cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento en el que la presión de los hombres sea mucha sobre nosotros, estemos preparados para que seamos fieles al evangelio y fieles a nuestro Señor. El apóstol Pablo pues sigue ahora contándoles a los Gálatas de su ministerio. Y en el versículo 1 habla de otro viaje a Jerusalén. Recuerden que en la enseñanza pasada ya se dijo en el capítulo 1, versículo 17, se dice que él subió a Jerusalén. O sea, él habla de un viaje a Jerusalén. Y ahora en el versículo 1 nos habla de otro viaje a Jerusalén. Recuerden, pero en este caso vimos que fue 14 años después. O sea, habían pasado 14 años desde ese otro viaje o primer viaje. Algunos dicen, leyendo acerca de esto, que eran 14 años desde su primer viaje. O sea, un viaje a uno, 14 años. Otros dicen que eran 14 años desde su conversión. Otros más dicen que eran 14 años desde la muerte del Señor Jesús. Hermanos, el asunto es que él vuelve a Jerusalén. Y lo más probable es que hayan sido 14 años después de ese primer viaje que en el versículo 17 se nos habla. Y el asunto es que esta vez no lo hace solo, sino que lleva consigo a Bernabé y a Tito, que en este caso Tito va a jugar un papel muy importante en la defensa del evangelio. El viaje a Jerusalén era muy importante por la importancia de la ciudad.
Y por eso Pablo aquí lo está poniendo como testimonio. Recordemos que Jerusalén era donde había nacido el cristianismo, donde estaban los apóstoles del Señor, donde estaban aquellos que eran considerados como columnas. Eso nos dice el versículo 9 de nuestro capítulo hoy. Dice, aquellos que eran reconocidos como columna, Jacobo, Cefas, Juan, estaban allí. Así que Jerusalén era una ciudad muy importante. Y no era solo importante porque allí había nacido el cristianismo o porque allí estaban los que eran considerados columnas de la iglesia. No, no es solo por eso. Es importante por el tema que se va a tratar allí. Y allí se va a tratar algo muy importante teniendo en cuenta el contexto en el que venimos hablando. El motivo de ese viaje fue que se resolviera el asunto de la salvación a los gentiles. Y acompáñeme por favor a Hechos capítulo 15, leeremos los versículos del 1 al 12 para mirar más y entender más acerca de este viaje. Un viaje muy importante, el Concilio de Jerusalén. Y voy a leer entonces los versículos del 1 al 12. Y dice así, Hechos 15, versículos del 1 al 12. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Recuerden el tema que venimos tratando aquí. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Miren aquí Pedro como está siendo muy claro. Ninguna diferencia hizo entre los judíos y los gentiles, porque la fe es lo que purifica los corazones de los hombres, no la observancia de la ley. Sigo leyendo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y podríamos leer todo el capítulo que va tratando acerca de lo mismo, pero bueno, vamos a leer hasta aquí por cuestión de tiempo. Qué importante se hace este asunto aquí para defender el evangelio verdadero, ¿verdad? La cuestión era bastante preocupante y bastante importante. Este asunto fue muy difícil en ese tiempo. Recuerden toda la enseñanza que ellos estaban recibiendo y todo lo que ellos también tenían. Y fue así que tuvieron discusiones acaloradas acerca de este asunto. Y esto nos deja una enseñanza muy importante, hermanos. Pablo y Bernabé tuvieron discusiones acaloradas con ellos, con aquellos judíos que supuestamente habían creído en el Señor. Y esto nos enseña que cuán difícil es desarraigar de nosotros las costumbres, lo que hablábamos ayer. Cuán difícil de nosotros es desarraigar, cuán difícil de nosotros es dejar de creer equivocadamente. Por eso es que es muy importante, hermanos, asegurarnos de que estamos en la verdad. Muy importante entender cómo aprendemos, cómo vamos recibiendo las cosas, porque si no, salir de esas creencias va a ser bien difícil.
Estos hombres, estas personas que querían obligar a los gentiles a circuncidarse y a guardar la ley, estaban tan esclavizados a esas costumbres de ellos, de sus padres, que habían vivido durante generaciones en ellas, que era muy difícil desarraigarlas. Muchos a día de hoy, aunque se les muestre la verdad por las escrituras, se resisten a ellas. Pongo un ejemplo, por ejemplo, con nuestros amigos católicos. Uno les predica el evangelio y ellos dicen, no, nosotros siempre hemos creído esto en mi casa, mis abuelos, mis padres, toda la tradición ha sido católica y yo no la voy a cambiar ahora. Oh, esto nos enseña, hermanos, de que cambiar estas tradiciones se hace bien difícil muchas veces. Y también podemos aprender de que no es lo que nos digan nuestros padres, no es lo que nos han dicho nuestros abuelos o que lo que nos han enseñado en el colegio o lo que nos ha enseñado nuestra cultura. No es eso. Y niños deberían de aprender esto. No es lo que digan la cultura, no es lo que digan las familias, es lo que diga la palabra de Dios. Y nos sometemos a ella, debemos ser fieles a ella, aunque esto nos cueste la desaprobación de toda la gente, que era precisamente lo que estaban probando Pablo, Bernabé y los demás. En el versículo 2, Pablo dice que subió por revelación a Jerusalén. ¿Qué privilegio tenía el apóstol? Revelaciones directamente de Dios, hermanos. Esto es un privilegio. Y note que esto lo dice con una intención. Pues quizá los judaizantes que estaban en Galacia estaban a lo mejor queriendo decir que el apóstol Pablo fue llamado a Jerusalén para, como decimos en Colombia, llamarlo a relación. Como para que fue llamado por los otros apóstoles para decirle, venga Pablo, que lo vamos a llamar a relación. ¿Cómo que usted está predicando el evangelio de esta manera a los gentiles? Y Pablo aquí se preocupa de decir, fui llamado por revelación. O sea, a mí los apóstoles no me llamaron a relación, no me dijeron que subiera allá con ninguna intención o motivo de querer corregirme. No es así. Él dice, fue llamado por revelación y no por las columnas de la iglesia o por los de reputación que querían los judaizantes decir, como si el viaje a Jerusalén hubiese sido, como hemos dicho, para corregirle el evangelio que estaba predicando. Pero no fue para nada así. No sucedió para nada así. Pues mira lo que sigue diciendo. Él va a Jerusalén, sube, les expone el evangelio en privado a los gentiles, o sea, el evangelio que él predicaba a los gentiles se los expone en privado a los de reputación, o sea, a los otros apóstoles, aquellos que a lo mejor los judaizantes decían, no, estos son los de reputación porque estos son los de los 12, estos son los que anduvieron con el Señor, estos son los que fueron directamente enseñados por él, entonces ellos tenían cierta reputación. Y Pablo les expone el evangelio a ellos en secreto, y ellos no le corrigen, ellos no le dijeron nada. Ellos dicen, les expuse lo que el evangelio que predico a los gentiles en privado, mas ni aun Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Quizás los judaizantes lo que querían era quitarle la autoridad a Pablo, diciendo, aquellos de reputación, eso sí, entonces ese mensaje de ellos sí lo escuchamos, pero aquel otro no. Aquel otro no tiene reputación, no es de las columnas, no es autoridad. Ellos lo que querían era menospreciar el mensaje de Pablo, menoscabar su mensaje. Y Pablo no fue enviado allí con el propósito de que los apóstoles le corrigieran su evangelio. Esto era lo que insinuaban los judaizantes, pero hermanos, ni siquiera ellos lo corrigieron. Entonces esto ya nos demuestra cómo el evangelio de Pablo era el mismo que predicaban los hermanos allí en Jerusalén. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Tito era gentil. Tito no era judío, Tito era gentil, era griego, pero no fue obligado a circuncidarse. Y esto demuestra, hermanos, que los apóstoles de Jerusalén hacían cumplir el mismo evangelio que el apóstol Pablo. Porque si no, cuando él hubiera llegado a Jerusalén, le hubieran dicho, bueno, Tito, Pablo te ha explicado esto, vas bien encaminado, pero te falta esto, hay que circuncidarse. No, ellos no le dijeron nada y no fue obligado a circuncidarse, lo cual demuestra que predicaban el mismo evangelio que los demás. Y que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Mejor dicho, que ninguna obra externa, sea el cumplimiento de la ley moral o ley ceremonial, ninguna de estas cosas era necesaria para la salvación. Y note que el viaje de Pablo
El viaje de Pablo con Tito a Jerusalén demuestra que Pablo creía lo que predicaba. Lleva consigo un gentil y no le obliga a circuncidarse, demostrando que el evangelio que él estaba predicando era lo que él mismo vivía, demostrando de que ese hermano que había llevado en la fe, Tito, con todo y ser gentil, era un hermano en la fe. No debía de añadírsele nada a su fe y que no había sometido a Tito a las obras de la ley para ser salvo. Él demuestra que vive lo que predica. Y otra cosa a mencionar, hermanos, que no dije al principio, es que habían pasado 14 años desde ese primer viaje, ¿verdad? Habían pasado 14 años desde ese otro viaje. Hermanos, y esto es tiempo suficiente para que los apóstoles hubieran corregido a Pablo. 14 años un hombre predicando mal el evangelio, las columnas de la iglesia lo hubieran corregido. Y Pablo no era ningún desconocido. Pues note que en el capítulo de antes, el que vimos la semana pasada, dice que él era conocido por todas las iglesias de Judea. O sea, la fama de Pablo se había esparcido. Él no era ningún desconocido. Y habían pasado 14 años él predicando el evangelio y nunca había sido llamado a relación por los demás apóstoles, lo cual demuestra que ellos estaban de acuerdo con el evangelio que él predicaba. Esto era una prueba más que Pablo le quiere dar a los de Galacia, diciéndoles: he pasado 14 años predicando el evangelio y no se me ha corregido. Hermanos, imagínense al escuchar esto los judaizantes la cara que pusieron. Imagínense en ellos al ver cómo Pablo está defendiendo no solo con palabras, sino con hechos el ministerio de él y el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe. Imagínense, hermanos, la cara de ellos. Ellos, yo creo que pensarían dentro de sí: ¿ahora qué disculpa vamos a hacer? ¿Ahora qué disculpa vamos a sacar para desacreditar a Pablo? Porque los hechos claramente estaban del lado del apóstol. Los hechos claramente demostraban que él predicaba el mismo evangelio que los hermanos hacían cumplir en Jerusalén. Incluso los de renombre estaban de acuerdo con él. Y no cabe duda, hermanos, como decíamos antes, que para sacar o dejar una enseñanza errónea es bien complicado. Y no se olviden, hermanos, que los judíos despreciaban a los gentiles. Ellos despreciaban a los gentiles. Aunque Dios había escogido a Israel para hacer luz a los gentiles, ellos en lugar de eso los menospreciaron y fueron injustos con ellos. Por eso decían: si quieres ser salvo, si los gentiles quieren ser salvos, entonces que hagan lo mismo que nosotros. O sea, ellos se seguían creyendo superiores, porque se seguían sintiendo superiores a ellos. Para ellos, que los gentiles fueran ahora iguales a ellos era una ofensa. ¿Cómo estos gentiles sin ser obligados a cumplir la ley, incircuncisos, cómo ahora van a tener los mismos privilegios que nosotros? ¿Cómo ahora vamos a ser nosotros iguales a ellos? Esto para la cultura judía en ese tiempo era muy difícil. Y recordemos cómo se referían los gentiles a los judíos. Perdón, los judíos a los gentiles, al revés. Ellos se referían a ellos como perros, como perrillos. Ellos los despreciaban. Ellos de manera despectiva les llamaban así, de manera denigrante. Fíjense que si los judíos aceptaban que no eran necesarias las obras de la ley para ser salvos, entonces ellos tenían que dejar de practicar esas obras por las cuales estaban sintiendo justificados. Ellos ahora estaban en un problema, diciendo: si aceptamos que que los gentiles son salvos sin las obras de la ley, pues vamos a tener que dejar de nosotros de hacer esas leyes, o sea, de cumplir esas leyes, y vamos a tener que reconocer que ellos son iguales a nosotros sin ellos guardarlas. Lo que quería decir que no son necesarias para la salvación de las personas. Así que ellos ahí estaban en un aprieto. Estaban, por un lado, con las costumbres que tenían desde generaciones en generaciones, estaban tan esclavizados a ellos que les era muy difícil dejarlas. Y el peligro, hermanos, que vemos aquí es un peligro de la justificación por nuestras propias obras. Sigue siendo actual. La gente sigue queriendo añadir, la gente sigue queriendo poner algo a la obra perfecta del Señor Jesucristo, cuando no hay nada que el hombre pecador pueda añadir a tan gran obra perfecta, a tal mediación, como veíamos en la escuela bíblica, del Señor por nosotros. Hermanos, el Señor Jesucristo nos hizo libres de la esclavitud.
En Él encontramos la verdadera libertad, y no solo la esclavitud del pecado, sino la esclavitud a las obras de la ley. Acompáñenme, ve ahí más adelantico en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, donde mira lo que dice el capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, la presión era esa de parte de los judaizantes, que los gentiles fueran sometidos otra vez al yugo de la esclavitud. Esa era lo que ellos querían, hacerles volver a la esclavitud de la ley. Por eso es que vuelvo a recordar el mensaje que dijimos, que tuvimos hace creo que 2 domingos, donde hablamos acerca de las convicciones sólidas. Se necesitan convicciones sólidas y estar verdaderamente afirmado, porque estos hermanos de Galacia, aunque habían creído bien al principio, luego se desviaron. No estaban afirmados. Aunque se les había predicado, Pablo no predicaba la fe en Cristo más obras de la ley. No, él predicaba la justificación solo por la fe. Y estos hermanos la habían recibido en un primer momento, pero luego se apartaron, luego se desviaron. Estos judaizantes los hicieron dudar. Estos judaizantes llegaron con palabras persuasivas y les hicieron dudar, quizás trayendo las tradiciones de los hombres, quizás trayéndoles todo lo que sus familias hacían en el pasado, y les hicieron dudar y les hicieron desviar. Y aquí Pablo en los versículos 4 y 5 vuelve y nos deja un ejemplo de firme convicción y de una fe sólida. Miremos lo que dicen los versículos 4 y 5. Dice, y esto, a pesar, está hablando de que Tito no fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y escuchen aquí atentamente, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Vuelve y nos deja un ejemplo firme, un ejemplo bueno de una firme convicción. Al parecer Pablo estaba ya acostumbrado a pararse firme, hermanos. Al parecer él ya estaba acostumbrado a tener que lidiar con todas estas cosas y a pararse firme y a tener esa decisión. Él no cambió el evangelio por la presión. Mire cómo les llama a estas personas. Mire cómo les llama a ellos aquí. Dice, a pesar de los falsos hermanos. O sea, él ni siquiera les está tratando como hermanos, sino que les llama falsos hermanos, que lo que querían era dañar y no se alegraban para nada de la salvación de los gentiles. Antes, al contrario, ellos querían volver a someterlos a la esclavitud. En vez de alegrarse que los gentiles ahora se estaban acercando al Señor, estaban siendo salvos, que Dios estaba obrando en ellos, lo que querían era volverlos a someter a la esclavitud de la ley. Y note cómo actúa Satanás. Notemos aquí cómo actúa Satanás. Los judaizantes, esos falsos hermanos de que está hablando Pablo aquí, son agentes encubiertos de Satanás, que querían sabotar el verdadero evangelio. Y si Satanás, hermanos, no puede frenar el avance del evangelio, por lo menos lo va a querer dañar, por lo menos lo va a querer entorpecer, y de cualquier manera va a querer impedir el éxito del evangelio. Pero eso no fue suficiente para que Pablo cambiara el mensaje. Eso no fue suficiente para él. Él siguió predicando el mensaje del evangelio, de la justificación por la sola fe y de la libertad que ahora tenemos en Cristo. Hermanos, los cristianos somos libres de la ley como medio de salvación. Ya lo hemos explicado, somos libres de la ley como medio de salvación. La ley, sus ceremonias, sus regulaciones externas, somos libres de todas estas cosas. Y también somos libres de la maldición por desobediencia que cae sobre todos aquellos que no la obedecen a la perfección. Nosotros somos libres de esa maldición, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Porque nosotros no lo hubiéramos podido hacer, pero Cristo, siendo perfecto, cumpliendo con toda la ley a perfección, se sometió a ella, se humilló por nosotros, y gracias a eso nosotros fuimos libres de esa maldición. Estas personas, estos judaizantes, lo que querían, en otras palabras, lo que estaban diciendo es,
Bien, Cristo se sometió a todo eso, pero no es suficiente. Nosotros debemos añadirle algo a esa salvación. Nosotros debemos de hacer algo. Esa representación de Cristo por nosotros no fue suficiente, no alcanzó. Quizás Cristo hizo su parte. Ahora nosotros debemos hacer la nuestra, siguiéndonos, estando sometidos a esa ley y estando esclavizados a ella, una ley que nunca ha salvado a nadie. Una ley que nunca nadie ha sido capaz de cumplirla, por eso no la ha salvado, porque nunca nadie jamás ha sido capaz de cumplirla. Por eso, hermanos, es un grave error querer añadirle algo a la obra perfecta de Cristo. Y no solo es un grave error, sino que es una ofensa misma a nuestro Señor, quien se hizo maldición por nosotros y que cargó todo el peso del pecado y de la ira de Dios por nosotros. Eso es como si dijéramos, bueno, Cristo se hizo cargo de algunos pecados, pero no de todos. Ahora nos toca a nosotros que añadirle algo a esa obra. Esto es lo que pasa cuando queremos añadirle algo a la obra del Señor. Estos hermanos pues se mantuvieron fieles al Señor. Pablo, Bernabé y los demás no accedieron ni por un momento. Y ahí se demuestra la resolución y firmeza que tenían. Ni por un momento. Ellos no dijeron, nos hicieron dudar y luego recapacitamos. No, ni por un momento. Ellos no cambiaron el evangelio. Y note esto, hermanos, si cambias el evangelio, si le quitas o le añades algo, ya no es lo mismo. ¿Qué pasa cuando un licor se adultera? ¿Qué pasa cuando un licor le añades más o le quitas algo? Se llama un licor adulterado. Ya no es igual, ya es un licor adulterado. ¿Qué pasa cuando al evangelio le quitamos o cuando al evangelio le añadimos? Que pasa a ser un evangelio adulterado, un evangelio falso. Si le quitas o le añades, ya no es el evangelio verdadero, ya no es el evangelio puro. Y mire lo que dice, no accedimos a someternos ni por un momento para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Al ellos no acceder a eso que les estaban diciendo estos falsos hermanos que se infiltraron, lo que estaban haciendo era conservar la pureza del evangelio y no adulterarlo. Y de esta manera conservarlo para los que aún habían de creer. Para los que aún habían de creer en el evangelio, para aquellos gentiles que aún habían de creer, para las próximas generaciones. Gracias al Señor que en la historia del cristianismo han habido muchos hombres así. Y por eso el evangelio llegó hasta nosotros. Pero hermanos, yo estaba pensando precisamente en esas palabras con las que termina el versículo 5. Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Hermanos, si se me venía a la mente, por ejemplo, nuestros hijos. Se me venía a la mente cuál es el evangelio que nosotros vamos a preservar para ellos. Para que nosotros ahora debemos vivir y conservar un evangelio puro, para que la verdad del evangelio permanezca con los demás, permanezca con aquellos que aún han de creer. Y me venía a la mente, ¿qué es lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos? Que a su vez ellos dejarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta que el Señor venga. ¿Qué evangelio va a ser, hermanos? ¿Un evangelio adulterado? ¿Un evangelio en el cual hemos rebajado? ¿Un evangelio al que queremos añadirle? Hermanos, si miramos alrededor, el panorama es desalentador. Ayer mismo lo hablábamos. Si miramos alrededor, el panorama del evangelio que se predica es muy desalentador y muchas veces decimos, con este ritmo que lleva la iglesia universal, la iglesia en general, ¿qué va a ser lo que les va a quedar a nuestros hijos en el futuro? ¿Qué va a ser lo que ellos van a encontrar? Lo que a día de hoy se considera un evangelio verdadero tiene muy poco de ello. En muchas partes, no digo en todas, pero en muchas partes tiene muy poco de ello. Y lo digo tanto en la proclamación, en lo que se está enseñando, pero también en la práctica de ese evangelio. Cada vez estoy más convencido de que vivir el evangelio verdadero, hermanos, es algo bien difícil. Y por eso ahora se predica un evangelio light, como se llama muchas veces, porque también las demandas son light. Porque también un evangelio blando, porque las demandas de ese evangelio son blandas, pero ese no es el evangelio verdadero. Eso es lo que nosotros vemos en la escritura como evangelio verdadero. Y vivir el evangelio, hermanos, es algo bien difícil.
Hermanos, la vida de piedad está ligada al conocimiento que nosotros tengamos del verdadero evangelio y a la experiencia que tengamos en eso. A la gente le da igual lo que escuchen. Ustedes se fijan, a la gente les da igual lo que escuchen, porque lo importante es de que el que me está hablando también ha creído en Cristo como yo, entonces me da igual, no debemos ser tan perfeccionistas ni debemos querer decir de que nosotros somos los únicos buenos o cualquier otra cosa similar. A la gente les da igual, porque ahora hay más sentimentalismo que amor por la verdad. Ahora se dice, no podemos despreciar a aquel hermano, porque él también ha creído en Cristo, aunque esté predicando un evangelio diferente, aunque esté queriéndole añadir obras, no lo vas a despreciar, aunque esté predicando un evangelio ligero en su práctica y que no incomoda a los pecadores, que no les llama a dejar su pecado, aunque sea así, tú no les vas a despreciar, aunque ellos no estén predicando el evangelio verdadero. Hermanos, debemos estar muy conscientes y meditar bien en lo que estamos haciendo y en lo que estamos viviendo. Curiosamente, aquellos que les da igual el evangelio que se predique, lo importante es que han creído en Cristo, dicen ellos, curiosamente son aquellos que viven de manera más ligera, son aquellos que practican cualquier clase de pecado, son aquellos que no ven pecado en nada. Hay algunos que nos dicen, es que ustedes ven pecado en todo, pero hermanos, es que hay unos que no ven pecado en nada. No ven ninguna falta, ningún error, ninguna cosa equivocada en nada y todo lo pasan como bueno, porque lo importante es tener un buen corazón y una buena actitud. No es así. Curiosamente, aquellos que no creen que la verdad sea importante, la precisión sea importante, curiosamente suelen ser aquellos que tienen esas vidas más desordenadas y con consecuencias nefastas basadas en el entendimiento que tienen de la palabra de Dios y del evangelio verdadero. ¿Qué responsabilidad tan grande pues tenemos nosotros con los demás? ¿Qué responsabilidad tenemos tan grande nosotros, no solo en nuestra vida, sino en el evangelio que vamos a dejar a los demás? En el evangelio que incluso al presente le vamos a predicar a los demás. Tenemos una responsabilidad bien grande. Por eso no accedas ni por un momento a cambiar el evangelio por la presión. Pablo no lo hizo, Bernabé no lo hizo, aunque fueron presionados. Ellos no lo cambiaron. Y tampoco por la presión de la gente nunca accedas a dejar de vivir ese evangelio. Porque muchas veces se te llamará exagerado, extremista, esto o lo otro para que no vivas el evangelio verdadero. Y vas a sentir mucha presión y te vas a sentir tentado a no vivir lo que enseñas, a no vivir lo que predicas. Y muchas veces esa presión te la vas a buscar tú solo. ¿Y cómo te la vas a buscar tú solo? Pues estando donde no debes, siendo amigo de quien no debes, hablando lo que no debes con quien no debes, mirando lo que no debes, buscando lo que no debes. Yo te insto, hermano, a que te alejes de todos esos peligros y a que no cambies el evangelio, pero que también vivas ese evangelio. Porque es importante no solo decir, es importante también hacer, es importante en la vida cristiana. Pablo estuvo dispuesto pues a no cambiarlo y él no se sometió ni por un momento, pero también a vivirlo. Y como vimos en la enseñanza pasada, esto lo hizo porque él tenía la firme convicción de que no hay otro evangelio y que no hay otra manera de vivir el evangelio. Es esa la manera. No se acomoda a las personas, sean judías o sean gentiles. No, el evangelio es solo uno y es un evangelio universal para todos, lo cual vamos a ver en nuestro segundo punto. Un evangelio universal. Versículos del 6 al 10 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer.
Hermanos, no cabe duda que el evangelio dado por Dios no necesita la validación de los hombres. No necesitamos que los hombres nos validen si el evangelio que estamos predicando es verdadero o no. Basta con que el Señor nos lo haya revelado de esa manera y ya está. Pero aquellos hombres que han sido salvados por el Señor reconocen a otros que se les ha dado la misma gracia, como estaba sucediendo aquí con los apóstoles en Jerusalén, reconocieron que a Pablo y a los demás se les había sido dada la misma gracia. Porque el que actúa en ellos es el mismo que actúa en los otros, o sea, el Espíritu Santo. Pablo, luego de contarles acerca de esos falsos maestros y cómo no habían accedido a someterse a ellos, ahora les va a decir lo que le dijeron los apóstoles. Ahora les está contando a las de Galacia, mire, esto pasó cuando fuimos, nos quisieron volver a reducir a esclavitud, pero nosotros no accedimos, y ahora les va a contar aquello que les dijeron los de reputación para que los de Galacia tuvieran más pruebas de que lo que Pablo les hablaba era la verdad y que el mensaje de los judaizantes era mentira. Pablo les dice, las voces de autoridad, las voces que esos judaizantes dicen, que los de reputación, que los apóstoles que anduvieron con Cristo, que esos sí tenían reputación, dice, esos que estaban allí, las columnas de la iglesia, no nos comunicaron nada nuevo. No nos dijeron nada nuevo, ellos nos dejaron seguir predicando el mismo evangelio que venimos predicando a los gentiles. No nos dijeron que había que añadirle nada más. Ellos quizás estaban esperando que los apóstoles que habían en Jerusalén, los de Galacias, quizás estaban esperando que los apóstoles que habían en Jerusalén corrigieran a Pablo. Quizás diga, ahora que está allá, ahora que ahí en ese viaje, seguramente sería corregido. Tal vez pasó como pasó tal vez en su día con Apolos. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que se dice de Apolos en Hechos, quien cuando le vieron, Aquila y Priscila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, pues Apolos conocía solamente el bautismo de Juan. Entonces él necesitaba ser conducido más precisamente para que predicara el evangelio de Dios, el camino de Dios más correctamente. Ellos quizás esperaban que pasara de la misma manera con Pablo, pero no sucedió así. A ellos, a Pablo, a Bernabé y a Tito, nada nuevo les comunicaron, dando a entender que el evangelio que predicaba Pablo era el mismo de los apóstoles. Lo único que cambiaba era una cosa, los destinatarios de ese evangelio. A unos se les encomendó el evangelio, a los de la circuncisión, a otros los de la incircuncisión. El evangelio era el mismo porque el evangelio es universal. Recuerden el título de este punto. El evangelio es universal, es el mismo para todas las personas, para todas las nacionalidades. No cambiamos el evangelio a los europeos y a los latinos o a los africanos. Es el mismo, seas de donde seas. Tampoco cambia con el paso de los años, perdón. Tampoco es de que, bueno, eso se decía hace 2000 años porque estaban en otra cultura, ahora es de otra manera, ahora debemos acomodarlo. No, el evangelio sigue siendo el mismo porque el que salva, mis hermanos, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no cambia, entonces el evangelio tampoco cambia. Y hay algo muy importante aquí en este versículo, y es la frase, Dios no hace acepción de personas. Porque era importante que los de Galacia comprendieran que Dios no hace parcialidad basada en estatus humano. Dios no hace parcialidad basada en si son judíos o gentiles. No, el mismo que escogió a los apóstoles para llevar el evangelio a los judíos era el mismo que había escogido a Pablo para llevarle el evangelio a los gentiles. Y de esta manera el mismo evangelio que salvaba a judíos, salvaba a gentiles. Es el mismo, es universal. Acompáñeme, por ejemplo, a Hechos, donde no va a ser Pablo el que hable aquí, sino el mismo Pedro que nos va a confirmar esto mismo. Hechos 10:34, por favor. Vamos a Hechos 10:34. Hechos 10:34 y 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, la misma frase que encontramos aquí, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Aquí Pedro nos está diciendo cuando el Señor le envió a casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Que Pedro tuvo aquel éxtasis donde el Señor le decía, Pedro, mata y come, y había incluso animales que se consideraban inmundos, y le decían, no, Señor, yo no voy a comer de esto, y le dice, Pedro, lo que yo he purificado, no lo llames inmundo. Cornelio, Pedro pues fue enviado a la casa de un gentil, Cornelio, a predicarle el evangelio. Al principio él no quería, pero el Señor le mostró que no es solo para los judíos, sino para los de toda nación, sea cual sea, para los que le temen y hacen justicia. Y de esta misma manera, nosotros no debemos acomodar el evangelio a las personas. Es un mismo evangelio para todos. Si le vas a hablar a un rico, hazlo de la misma manera que lo harías con un mendigo, con un pobre. Si le vas a hablar a un español, hazlo de la misma manera que lo harías con un colombiano o con cualquiera de tu nación. Y cuidado, no tengamos preferencias de unos a otros, porque si Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco, hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces cuando queremos predicar el evangelio? Vemos primero a la persona y decimos, quizás ese no es tan receptivo, a ese no, pero aquel otro tiene más disposición, quizás aquel otro sea más fácil que me escuche porque él es más buena gente y quizás no sea quizás es más receptivo que los demás. Nosotros nos ponemos a juzgar a las personas de fuera y resulta que muchas veces el Señor nos da una lección enseñándonos que aquellos que menos creíamos que iban a escuchar el evangelio, que nos iban a dar la oportunidad de hablarles, son los que nos reciben con más ganas. Son aquellos que se abren más a que les prediquemos. Esto nos da pues una lección de que no basemos en el estatus de los hombres o cómo le vemos nosotros por fuera. El evangelio es el mismo para todos. No lo cambiemos. Los versículos 7 al 9, los apóstoles reconocen el apostolado de Pablo y lo que hacen es muy astuto. Lo que hacen ellos, los apóstoles, es muy astuto, pues se dividieron para que el evangelio llegara a más personas. Pablo llevaría el evangelio a los incircuncisos, o sea, a los gentiles, y Pedro y los demás a los de la circuncisión. Algo astuto, algo estratégico. Bueno, sigue tú predicando por aquí, no hay nada que añadirle a ese evangelio, no hay nada porque es el mismo evangelio que nosotros enseñamos. Sigue tú a los de la circuncisión y nosotros, sigue tú a los de la incircuncisión y nosotros a los de la circuncisión. Pero repito nuevamente, esto no era cambiar el evangelio, esto lo único que cambiaba eran los destinatarios. No era que Pablo les predicaba, bueno, Pablo, síguele predicando esas otras cosas a los gentiles y nosotros a los, no, el evangelio era el mismo, lo que cambiaban eran los destinatarios. Cuando nosotros cambiamos el evangelio para llegar a una persona, es como si quisiéramos ayudar a Dios con nuestras estrategias. Es como si dijéramos, bueno, Dios nos dice así, el Señor nos dice de esta manera, pero es que yo creo que eso ahora no va a funcionar. Eso a día de hoy no va a funcionar porque ahora estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI funciona de otra manera. No, hermanos, no funciona así. Nosotros debemos ser fieles al evangelio y eso no significa que no evangelicemos, que no insistamos. Lo que quiero decir es que insistamos, evangelicemos, pero siendo fieles al evangelio, no cambiándolo según la ocasión, según la persona, según el país, según el tiempo. No, hermanos. Cuando pensamos en Pablo, cuando dijo que él se hacía gentil a los gentiles y judío a los judíos, muchas veces se dice, oh, tenemos que hacer como Pablo. Y él a los judíos se hacía judío, a los gentiles, gentil. Hermanos, eso no quiere decir que él cambiara el mensaje. Eso no quiere decir que él cuando estaba con unos cambiaba el mensaje y cuando estaba con otros volvía a cambiarlo. No. Lo que quiere decir es que él estaba dispuesto a renunciar a la libertad en Cristo por amor a esas personas. Y el ejemplo más sencillo es este. Si estaba con un judío, se abstenía de comer cosas que los judíos consideraban inmundas. Renunciaba a su libertad y decía, si este hermano considera que esto es pecaminoso, no lo hago por amor a él y renuncio a mi libertad. Pero él no estaba cambiando el mensaje del evangelio. Y a veces se dice esto como que Pablo se hacía judío a unos y a otros gentiles, como queriendo decir, bueno, tenemos que ser sabios con quien, mirando a ver, hay que cambiar el evangelio, depende con quién estemos. No, lo que debemos hacer nosotros es ser maduros y si incluso debemos renunciar a nuestra libertad, renunciamos a nuestra libertad. Y aquí el mensaje de Pablo a los de Galacias es muy claro, hermanos.
si las columnas de la iglesia, como lo dice aquí, si aquellos que tal vez eran considerados los de renombre, los que sí son apóstoles de verdad, los de autoridad, no le corrigieron, no le dijeron en ningún momento que debía cambiar, porque ellos que debían de cambiar su mensaje. Aquí entonces lo que le quiere decir a los de Galacia es, si los de autoridad no me dijeron que cambiara el mensaje, ¿ustedes por qué se sometieron a los judaizantes, que no tienen ninguna autoridad, que no han sido reconocidos como columnas, como apóstoles, que no tienen autoridad? ¿Ustedes por qué se sometieron a ellos? ¿Por qué se sometieron a aquellos que encima, sin autoridad, les están predicando algo diferente? Ahí los de Galacia tenían que haber pensado muy bien y decir, hombre, lo que nos está diciendo este hombre es verdad. Nosotros, ¿cómo accedimos a someternos a los judaizantes? Y me gusta mucho cómo Pablo va defendiendo su ministerio con hechos, lo va haciendo con el evangelio, con hechos y no solo con palabras. Él va hablando, pero va demostrando que lo que él va diciendo es verdad. Y lo que hace a partir del versículo 9 es dejar el asunto zanjado de una vez por todas. Leamos lo que dice el versículo 9 de Gálatas 2. Y dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea, los apóstoles reconocieron de que a Pablo también se le había dado gracia. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto demuestra que había unidad entre los apóstoles, había unidad entre ellos, no había desunión, no, ellos piensan una cosa, yo pienso la otra, no. Esta expresión donde dice que nos dieron la diestra en señal de compañerismo significa la conclusión de un asunto y el establecimiento de un acuerdo. Cuando le das la mano a alguien, lo que estás alguien y estás discutiendo algo, significa que el asunto está resuelto, que hay acuerdo entre las dos partes. Los apóstoles no se opusieron pues al evangelio de Pablo, porque ellos sabían que los pecadores no son justificados por las obras de la ley en ninguna manera, sino por la fe puesta en el Señor Jesucristo. Ellos zanjaron el asunto dando la mano y diciendo: Pablo, estamos de acuerdo contigo y con lo que predicas. Vete a los gentiles, nosotros a los de la circuncisión. El asunto quedó zanjado. Y termina diciendo: y no nos dijeron que cambiáramos nada, solamente que nos acordáramos de los pobres. Fue lo único que le dijeron los apóstoles a Pablo. Hermanos, el evangelio no se cambia porque nuestro Señor es poderoso para salvar a cualquier persona, independientemente de nuestras estrategias, de lo que pensemos, de lo que creamos que funciona mejor, de que esto o de aquello. No caigamos en esa trampa de querer acomodarlo a las personas. No debe ser así. Son las personas, hermanos, las que se tienen que acomodar al evangelio del Señor. Aunque a ellas les incomode, son las personas las que se tienen que acomodar a ese evangelio, no acomodar el evangelio a ellos. Y debemos estar convencidos de esto, porque si no es así, si no estamos convencidos de esto, pronto traicionaremos la verdad. Y lo haremos muy pronto. Hermanos, yo no me creo mejor que los demás, ni más inteligente, ni más astuto, ni más conocedor. No me creo de esa manera, pero lo que se ve hoy en día tiene muy poco de ser evangelio verdadero. Ha hecho mucho daño lo que se ve a día de hoy. Hoy se acomoda el evangelio para llegar a los jóvenes, se acomoda para llegar a los ricos, se acomoda para llegar a los latinos porque ellos tienen otra forma de ser. A los africanos se les acomoda el evangelio y se le va acomodando el evangelio por todo lado, pero no es así, hermanos. Eso es un gravísimo error. Y tampoco baje las demandas del evangelio. Muchas veces decimos: no le puedo decir a esta persona alguna demanda que haga el evangelio, porque entonces va a dejar de venir. No, hermanos, las demandas del evangelio no se cambian. Las demandas del evangelio hay que proclamarlas. Si una persona está en pecado, se le debe decir que está en pecado. Si una persona está obrando mal, se le debe decir que está obrando mal. Si una persona debe abandonar una conducta, una práctica, la debe de abandonar. Y no debemos tener miedo a que si le decimos estas cosas, quizá esa persona no venga. No, hermanos. Cuando el Señor con su poderoso evangelio, cuando el Señor se le revela como se reveló a la vida de Pablo a una persona, esa persona está dispuesta a decirle como el apóstol: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
aunque eso le duela, aunque eso le cueste muchas cosas, estará dispuesta. No rebajemos pues ni el evangelio, ni las demandas que haga ese evangelio, no lo hagamos. El Señor no nos promete a nosotros que vamos a vivir una vida color de rosas. El Señor no le promete eso a las personas, al contrario, como hablábamos ayer nuevamente. El Señor les promete una cruz. El Señor les manda a crucificar todo aquello que les aleja del Señor, todo aquello que les separa del Señor. Y por el contrario, nosotros muchas veces le queremos quitar esa cruz a las personas, como deshacernos de ellas, como aligerarles el peso. Y no es así. Lo que debemos hacer es decir a esas personas, acude con fe al Señor Jesucristo, acude con fe a aquel que te puede dar gracia para que lleves esa cruz. Y no hacerle el peso más ligero, sino para que te dé más fuerza de poder llevarla, para que te dé más gracia de poder llevar tu cruz. Eso es lo que le debemos decir a las personas, no el mensaje contrario. Y para que podamos, con la gracia del Señor, ser como Pablo, imitar su vida, imitar sus convicciones, creer de la misma manera que él, estar firmes en la fe del Evangelio, aunque todos se le opongan, aunque se le opongan muchos hermanos, pero nunca debemos bajar esa cruz, nunca debemos pedir que esa cruz se nos quite a nosotros o quitárselo a los demás, sino más gracia para ser valiente, más gracia para vivir para nuestro Señor, porque el mismo Señor que fue poderoso en la vida de Pablo es poderoso en la vida de las personas hoy, es poderoso en tu vida. Si tú crees que hoy tienes cargas, que hay pecados, que hay cosas que te están afligiendo, que para ti se te hace imposible, hermano o amigo, acude a Cristo, acude a Él, hazlo ya, acude a Él en busca de gracia, en busca de fuerzas, en busca de ayuda. Él es el único que te puede ayudar con el peso de tu pecado. No te va a ayudar nada más, hermano. Esto tiene que servir para nosotros de enseñanza, de una enseñanza seria y de no olvidarla. Cuando miramos al pecado, cuando el pecado nos azota, cuando el pecado nos quiere consumir, hermanos, acudamos a Cristo por gracia y pidámosle gracia para llevar todo esto, para saber cómo debemos de comportarnos, para abandonar esos pecados que aún nos esclavizan, que aún nos someten, que aún nos tienen controlados, hermanos. Cristo da gracia a día de hoy, igual que lo hacía hace 2000 años, cuando el evangelio se predicaba y las personas tenían un cambio tremendo en sus vidas, como lo vemos aquí. Hermanos, no rebajemos pues el evangelio, no lo cambiemos por la presión. Vivamos ese evangelio, porque el evangelio es universal para todos. Hay un mismo evangelio para judíos y para gentiles. No hay más evangelios, hay uno solo. Cuando le quieres añadir o le quieras quitar, sepa bien esto, vas a estar adulterando el evangelio y ya no va a ser el evangelio verdadero, ya va a ser uno falso. Hermanos, que el Señor nos dé gracia a nosotros para tener firmes convicciones, para no cambiar el evangelio, para proclamarlo tal como es, y el Señor obre con su poder inmenso, transformando vidas de pecadores y siguiendo, modelando la nuestra, que aún debemos ser muy transformados por la gracia del Señor. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Te damos gracias por cómo vemos, Señor, la enseñanza de los apóstoles claramente. Vemos, Señor, la convicción que ellos tenían. Vemos, Señor, cómo ellos comprendieron que es únicamente tu fe, la fe en ti, Señor, la que salva a los pecadores, sin ninguna obra externa. Oh, Señor, nosotros te rogamos por sabiduría, por entendimiento para estas cosas, para que nosotros, Señor, no nos sometamos a la presión de las personas y cambiemos el evangelio. Señor, que no sea así, ni en la proclamación ni en la práctica. No debemos cambiar el evangelio por nada, Señor. Danos pues esa fuerza, danos pues esa gracia para perseverar, Señor, en la verdad y para que ese evangelio que es poderoso para llegar a cualquier persona, seamos valientes de proclamarlo, seamos valientes de anunciarlo, confiando toda oportunidad de salvación o toda posibilidad de salvación en ti, en el evangelio y no en nuestras estrategias o nuestro pensamiento o en que quizás si lo hacemos de esta forma vamos a llegar a más personas. No, Señor, ayúdanos a ser fieles a tu evangelio, Señor, y a proclamarlo a los perdidos. Porque en ti, Señor, en ti sigue habiendo gracia, sigue habiendo perdón, sigue habiendo, Señor, misericordia para todo aquel que se acerque con fe a ti.
Te damos pues muchas gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a cumplir con estas palabras. En el nombre del Señor Jesucristo.